Las compañías que producen estos obuses y sus municiones pasan por buenos momentos. Las ventas de las 100 mayores empresas armamentísticas mundiales subieron un 4,2% interanual en 2023. Así lo señala el informe del CIPRI, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. ¿A quién puede sorprender con los conflictos bélicos en marcha en Ucrania y en Gaza? Lo cierto es que las ventas de armas y servicios militares de esas compañías ascendieron a 632 mil millones de dólares, un quinto de los cuales corresponde a empresas europeas. Y hubo aumentos en todas las regiones, en especial en Rusia y en Oriente Medio, observa el CIPRI, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Para estudiar la paz hay que estudiar la guerra. A eso se dedica Domitila Sagramoso, profesora en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Desde allí conectamos con ella. Muchas gracias nuevamente, Domitila. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Israel con todos sus frentes. ¿Solo eso explica el aumento de las ventas de las empresas armamentísticas? Buenas tardes, Andrés. Sí, en parte, obviamente, la guerra en Ucrania consume muchísimos armamentos, sobre todo porque es una guerra, digamos, de desgaste, donde se utilizan muchísimo, un número muy elevado de municiones y también un número muy elevado de artillería. Y esto ha llevado a que se incremente muchísimo la producción en Rusia en particular y también en muchos países europeos, en Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos la crisis en Medio Oriente y eso también ha llevado a un incremento de la utilización de armamentos desde hace un año con la guerra en Gaza y también en el Líbano. Obviamente también tenemos el problema chino. En China ha habido también un incremento muy importante del gasto militar y eso ha llevado a países en la región, a su vez, aumentar también el gasto militar. En este caso estamos hablando principalmente de los vecinos de China en el sudeste asiático, como Corea del Sur, Japón, también Singapur, y también hay un gran, digamos, consumidor de productos, digamos, de defensa industriales y también ahora productor, que es la India. La India también ha empezado también con su propia producción. Entonces tenemos varios países que están, digamos, en una situación en la cual les ha sido necesario o han considerado que ha sido necesario el incremento de la producción de armamentos y también la adquisición de armamentos. Y que el informe habla de aumentos en todas las regiones. Vamos a nuestra región, Europa, donde también la dirección es hacia un aumento de los presupuestos en defensa, lo cual es un proceso complejo, desde la decisión hasta que ese armamento está listo para ser empleado en el frente de batalla o en entrenamientos. Un ejemplo de esa complejidad lo ilustra la situación en Europa, la promesa del año pasado de entregar 1 millón de municiones a Ucrania, promesa que se cumplió, pero mucho más tarde de lo previsto. ¿Cuál fue el problema allí, que sirve también como representante, como ejemplo de lo complejo que son todos estos procesos? Bueno, este es un tema muy interesante y muy importante porque durante el periodo, digamos, de la posguerra fría ha habido una reducción en la producción de municiones en Europa sobre todo, porque las municiones se utilizaban sobre todo para los ejercicios militares. No había una preocupación o una seguridad de que hubiese habido una guerra como el alcance que hay ahora en Ucrania con la invasión rusa. Entonces, desde el punto de vista económico, no tenía sentido tener muchísimas municiones que no serían utilizadas de inmediato y por lo tanto hubo una reducción en la producción. Llevar adelante de nuevo una producción al nivel del cual requiere el gobierno ucraniano para llevar adelante la guerra contra Rusia es muy significativo y eso ha requerido poner en marcha todo un sistema de producción y tenemos que recordar también que en el continente europeo es un mercado de producción y un mercado, digamos, una estructura industrial de defensa muy fragmentada. Podríamos decir que tenemos como, digamos, 27 mini pentágonos. Cada país tiene su propia producción
que es a menor escala, evidentemente, que la americana o a nivel continental, y hay mucho lo que se llama superposición de producción, o sea, cada país produce a veces el mismo tipo de material, digamos, pero con características diferentes, y entonces lo que se intenta hacer ahora es que haya mayor, digamos, compatibilidad y que se puedan operar los mismos productos en modo, digamos, más alineado. Lo que es interesante es que el incremento de la defensa, de los gastos de defensa en el continente europeo ha aumentado en el 2023 de un 16% con respecto al año anterior, y esto en respuesta a la guerra en Ucrania. O sea que estamos viendo que hay un incremento significativo, pero seguramente todavía no hemos llegado a la situación ideal. Estaríamos intentando, digamos, lograr una estructura industrial de defensa europea que sea mucho más, digamos, que sea caracterizada primero por economías de escala y luego también por una mayor especialización. Ese es uno de los objetivos que se está llevando adelante ahora con la nueva Comisión Europea y el nuevo comisario de defensa, que debería organizar también todo el sistema de adquisición de armamentos a nivel europeo. Y siguiendo con esta temática de la defensa europea y los cambios en los paradigmas y los aumentos en los presupuestos de defensa, esta decisión de darle tanta importancia a la defensa en la próxima, bueno, ya no es la próxima, sino es la actual Comisión Europea, una pregunta: ¿qué tan preparada está Europa hoy desde el punto de vista logístico e industrial para llegar a ese ideal que vos llamás de preparación para la defensa? Digamos que por un lado hay digamos, una concientización de que esto es necesario, y esto ya es un paso muy importante. El segundo paso es concientizar también a la opinión pública europea, porque en muchos gobiernos europeos hay un exceso de deuda en muchos estados europeos, y entonces el objetivo, por ejemplo, en Francia hoy en día es de reducir el gasto público. Entonces está el gran desafío de convencer a la opinión pública que es necesario aumentar el gasto de defensa, porque va a ser necesario mantener un nivel, digamos, de gasto de defensa y de preparación en el campo de la seguridad y la defensa por varios años, aún si se logra, digamos, un acuerdo de cese el fuego o una negociación de paz duradera en Ucrania. Es bastante probable que Europa tenga que aumentar su gasto militar. La segunda cuestión es toda la cuestión de las inversiones. Y aquí estamos también entrando en el campo de la OTAN. Sabemos muy bien que digamos, el compromiso que han tomado los países de la OTAN es de gastar el 2% del PBI en defensa. No todos los países de la OTAN lo están haciendo. Algunos países han aumentado mucho el gasto en defensa. Estamos hablando de Polonia, que llega a su gasto como porcentaje del PBI, llega casi al 5%, los países bálticos alrededor del 3%, pero hay países europeos como Alemania, por ejemplo, que no llegan al 2%, Italia tampoco. El Reino Unido tradicionalmente ha gastado más en defensa, es el país europeo que gasta más en defensa, pero digamos que acá esto es una de las cuestiones, o sea, es aumentar el gasto, aumentar la inversión en todo el campo de defensa, y al mismo tiempo producir los tipos de armamentos necesarios, porque lo que ha demostrado la guerra en Ucrania son varias cosas. Por un lado, como he dicho anteriormente, la necesidad de una gran cantidad de armamentos, de municiones, de artillería, misiles de largo alcance, tanques, otro tipo de vehículos, y al mismo tiempo lo que ha demostrado esta guerra es la carrera tecnológica, o sea, todo el avance tecnológico que se ha demostrado en esta guerra ha sido sobre todo en el sector de la inteligencia artificial y también los drones. Entonces también tenemos todo un sector de alta tecnología, que es donde se espera que haya también un tipo de inversión, y en ese sentido es interesante porque hay un fondo europeo digamos, de investigación y desarrollo que ha dado o ha decidido de invertir alrededor de 7 billones de euros desde el 2021 al 2027
en todo lo que sea, digamos, research and development, o sea, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. También existen algunas empresas europeas en este sector, en el sector digamos, de innovación tecnológica y startup, en el sector militar, pero es importante que tengan el espacio adecuado para desarrollarse. Otro punto también que es importante notar es que, digamos, en el mercado europeo y en todo lo que es la adquisición de armamentos europeos, el 48% de todo el gasto militar europeo no es con empresas europeas, sino con empresas que son extraeuropeas. El 34% son empresas americanas, o sea, se compra mucho de la producción de armamentos americanos. Y es muy probable que la administración Trump insista en este punto. Hasta ahora, países como Francia habían insistido que el gasto de defensa, que sea, digamos, más centralizado a nivel europeo, se focalice sobre todo en la adquisición de armamentos europeos. Y solo últimamente, en los últimos días, Francia ha dado el ok, ha dado la aprobación para que también se pueda, digamos, comprar muchos productos que no sean europeos. Pero la lógica, digamos, es desarrollar más allá una industria de defensa europea competitiva. La industria europea es competitiva, digamos, hay varias empresas que están entre las mayores empresas de producción de armamentos a nivel global, pero no logran competir con, digamos, sobre todo las empresas americanas, que benefician, como dije, de una economía de escala y de digamos, de todo un mecanismo de apoyo a la producción que aún no existe, o digamos que se está intentando desarrollar ahora a nivel del continente europeo. Es una discusión esa de en qué empresas se gastan, si europeas, si francesas, si de Estados Unidos, que lleva muchos años y que también es clave en la relación entre Francia y Alemania, ahora sin Gran Bretaña, los dos mayores países de la Unión Europea. Domitila, vos hablabas de convencer a la opinión pública de que hay que gastar más en armamento, en defensa. Lo cierto es que esa es una discusión que no está saldada. Políticamente hay quienes opinan que ese no es el camino y además está el escenario de que surjan conflictos de distribución, de hacia dónde van los fondos, en momentos en que muchos países de Europa también tienen necesidades financieras para problemas sociales, económicos de otra índole. Pero más allá de todo eso y de cómo se salde esa discusión, ¿vos pensás que vamos a un mundo, en especial vamos a una Europa más rearmada, independientemente de lo que suceda no solo con esa discusión, sino con lo que suceda en el corto o mediano plazo en Ucrania? Yo creo que sí, yo creo que esto ya está, digamos, bastante aceptado, sobre todo a nivel de los gobiernos, la necesidad, digamos, de invertir en todo lo que es el gasto de defensa, el gasto militar es necesario, porque, digamos, no podemos saber si, digamos, si no nos encontramos más adelante con otro tipo digamos, de incursión militar de Rusia en algún país europeo, en algún miembro de la OTAN. Y por lo tanto estamos en una situación en la cual los países europeos tienen que rearmarse para ejercer una disuasión efectiva y evitar, digamos, que se produzca una repetición del tipo de conflicto que se ha producido en Ucrania en el 2022. Un punto interesante que quería agregar es que solo el 18% digamos, de la adquisición o de la producción del mercado europeo es colaborativa, o sea, hay muy poca colaboración intraeuropea. Yo creo que eso es uno de los puntos que se va a intentar desarrollar con mayor intensidad para lograr mejores especializaciones. Y seguramente, como tú has notado, va a haber muchas discusiones a nivel de la opinión pública, dónde se va a invertir, cuáles son los productos que van a ser adquiridos, que serán adquiridos a largo plazo, porque uno de los desafíos mayores que hemos encontrado es que las empresas europeas han tenido muchas dudas antes de invertir a largo plazo, porque no han tenido, digamos, un compromiso por parte de los gobiernos que estas adquisiciones de armamento se iban a prolongar en el mediano y largo plazo. Estas inversiones son significativas, requieren a veces abrir nuevas fábricas, desarrollar nueva maquinaria, toda la cuestión de desarrollo de tecnología e innovación.
O sea, son inversiones muy significativas. Entonces lo que necesitamos es que los gobiernos europeos tengan el compromiso que las adquisiciones van a continuar a lo largo de los años. Y eso es algo que digamos que se está llegando en un modo lento a esa conclusión que esto es necesario, porque como repito, Europa necesita armarse sobre todo por la cuestión de la disuasión. Luego también hay varios elementos que hay que considerar cuando estamos hablando digamos, de la preparación de la seguridad europea, que requieren también una cuestión, digamos, que va más allá del aspecto puramente militar, y es todo lo que es combatir estas zonas grises en las cuales opera China, opera Rusia, en las cuales, digamos, se habla más bien de sabotajes, digamos, por ejemplo, de incendios, de ataques indirectos, como ha ocurrido, por ejemplo, con los cables subterráneos en el Mar Báltico. O sea, hay todo un sector que va a tener que también ser, digamos, desarrollado, lo que es todo lo que es cyber, todo lo que es la informática, el campo de la información y de la informática, que tiene que también estar protegido y desarrollado en modo adecuado, todo lo que es la inteligencia, para estar bien preparados. O sea que el aspecto puramente de hardware militar, o sea, de producción de armamentos, es solo una componente importante cuando hablamos de la defensa europea. No es la única, pero es uno de los elementos importantes. Domitila Sagramoso, profesora en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Una vez más, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias.